Isaías capítulo 17. Es un libro largo, el libro del profeta Isaías. Casi todo lo que hemos estado viendo tiene que ver con lo histórico de la nación de Israel. Eso no significa que no hay aplicaciones para nosotros en nuestra vida hoy. Aunque habla de sucesos pasados y nos relata condiciones de la nación, del pueblo de Dios, aún cuando nos habla y nos dice esto, todavía es aplicable a nuestros días. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es como una espada de dos filos que penetra, que discierne. Nos conoces más la palabra de Dios. A cada uno de nosotros va a ver cómo nos va a reflejar hoy algo en alguna área de nuestra vida. Creo que ya estando todos en Isaías 17, vamos a darle la lectura. Son solamente unos cuantos versos y por favor haga sus notas, haga su tarea como hijo de Dios, prepárese y aprenda un poquito. Cuando menos eso es lo que yo trato de animarle a que usted escriba sus notas y aprenda algo del consejo de Dios. Capítulo 17. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien las espante. Cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, el Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como el fruto que quedan en los renuevos y en las ramas, las cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¡Ay! Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendos del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirá lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esa es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Oremos por favor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu palabra es la única que puede transformar, renovar nuestro pensamiento. No hay otra manera que nosotros conozcamos tus deseos,
sino solamente allegándonos a tu palabra y llenándonos de ella. Enséñanos tu consejo, enséñanos tu palabra, y que seamos prontos para oír, que tengamos nuestro oído abierto este día y podamos decir con toda claridad: necesito ajustar mi vida, necesito dejar a Dios trabajar en mí. Que nos hagas humildes, Señor, para poder reconocer si es que necesitamos ayuda. Te ruego, Padre, que nos mantengas alerta. El día es caluroso, la mañana va a pasar pronto, Señor, y ayúdanos a que podamos poner atención con todo nuestro corazón a lo que vamos a aprender hoy. Juntos te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, rápidamente, la profecía contra Damasco recae en cuando menos 5 formas en este capítulo. Esto se oyó como una poesía, ¿verdad? Como lo que estaba leyendo se oía como una poesía, así como muy poético el profeta Isaías, como que quería verdaderamente que la nación pusiera atención. Y la manera como lo puso Dios en su libro, más o menos concluimos en la siguiente forma. Número 1, hay un editorial o escrito, que es la palabra que podemos entender. Hay un editorial del final de Damasco. Hoy vamos a aprender quiénes eran los de Damasco. Un editorial es un predicho. También, número 2, hay una ruina para la casa de Dios, o sea, Israel. Sin embargo, queda un remanente, aquellos que se han apartado sin contaminarse. Número 3, hay una anticipación de que en el futuro la gente va a creer en el Dios de Israel. Número 4, Isaías acusa a Damasco de reemplazar a Dios por deidades paganas. Y número 5, se revela una proclamación de condenación sobre aquellos que oprimen a otros. Eso es lo que concluye uno cuando lees todo el capítulo y luego recopilas y como que haces un sumario, haces una conclusión de lo que es el capítulo. Esto es lo que está diciendo el capítulo, pero hay aplicaciones personales. Quiere decir, vamos a ir verso por verso y vamos a ver qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de ti y de mí. ¿Están listos? ¿Están dispuestos a aprender? ¿Están dispuestos a cambiar? ¿Están dispuestos a decirle a la palabra: sí, Señor, haz esto en mí, sí, cámbiame? ¿Sí o no? Bien, bueno, entonces vámonos a la primera parte. Verso 1, profecía sobre o contra Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Damasco, aparte de ser la capital de Asiria en ese tiempo, era también una ciudad que conectaba el comercio entre las ciudades de Asiria, por supuesto, Mesopotamia, Egipto y Arabia. O sea, quiere decir que era un centro importante de comercio. Mucha gente pasaba por estos lugares y hacía sus trámites de negocio y se enriquecía en gran manera en este lugar. Muchos de ellos allí se estacionaban, pero también eran víctimas del estilo de vida moral. Sin duda, este centro importante se jactaba de ser grande. Casi siempre es así. Cuando una nación comienza a crecer, cuando un pueblo se hace fuerte, casi siempre el pueblo piensa que ya no necesita ayuda de nadie. También las personas así son. Hay algunas personas que crecen, aumentan, se enriquecen, se hacen grandes y ya piensan que nadie, absolutamente nadie, les puede ayudar. Ellos pueden solos. ¿Cómo se llama eso? Ya hemos estudiado esto antes. Se llama soberbia, orgullo. Y Dios trata todo este libro de Isaías, casi la mayoría de los capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo más o menos 40, que es donde se divide el libro la primera vez,
porque del capítulo 40 a los capítulos 55, 56 se dedica exclusivamente al Mesías, el Mesías prometido. Y yo creo que es importante que se ponga atención. Los capítulos que nos hablan acerca de la soberbia es porque te están diciendo a ti y a mí que tengamos cuidado, y esa es la aplicación. Tengamos cuidado con la soberbia. Entra al corazón del hombre, se apodera de los sentimientos y del pensamiento de las personas. La soberbia, algo que Dios detesta y algo que Dios trata de evitarle a las personas. Somos por naturaleza arrogantes, soberbios. Pensamos que no necesitamos ayuda, que nadie nos diga nada, porque a nadie nos gusta que nos diga que estamos mal. ¿Hay alguien aquí que le guste que le diga que está mal? Casi a todos nos molesta cuando estamos siendo amonestados, cuando alguien nos llama la atención. Aquí se describe de lo grande, de lo alto, de lo fuerte, hasta el suelo, totalmente destruido, porque dice bien claro que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Por supuesto habla de la materia, pero juntamente con la materia, cuando Dios destruye algo, destruye todo. Todo se va. Cuando yo tenía 15 años fuimos al estado de Michoacán, hermoso estado. ¿Cuántos son de Michoacán aquí? A ver, mira, ya está 1, 2. Michoacán, 3. No le dé pena que es de Michoacán a usted. Tenía 15 años y queríamos ir a ver las ruinas que están ahí en Michoacán, unas ruinas en Uruapan y otras que están en diferentes partes, y no pudimos entrar porque estaban excavando, estaban descubriendo todavía algunas recientes y no pudimos entrar. Estamos hablando de hace 30 años, 30 y tantos años. Ruinas. ¿Qué va uno a ver de ruinas? ¿Qué hermosura puede encontrar uno en las ruinas? Porque en un tiempo los indígenas levantaron pirámides y las ciudades eran atractivas y eran fuertes y eran grandes, hasta que vino la conquista de los españoles y al suelo todo, porque fueron destruidas. Ruinas. ¿Qué sucede con las ruinas? Las ruinas con el tiempo se van cubriendo o se van escondiendo naturalmente por el polvo, por lo que viene siendo la naturaleza, todo eso cubre las ruinas. A veces va uno a ver las ruinas y ve una piedra ahí entre plantas y entre tierra y todo, y dice uno, ¿esa es una ruina? Y eso es exactamente lo que dice la Biblia de Damasco, que iba a terminar en ruinas, nada atractivo. Hermano, hermana, amigo, amiga, tu vida puede terminar en ruina cuando tú no crees en Dios, cuando tú no sirves a Dios. Y esta es la predicción. Dios prescribe o predice la destrucción de Damasco. Y te lo digo en este momento, Dios ya prescribió la destrucción de mucha gente, porque no quieren seguirle y no quieren creerle. Está predicho. Hay un editorial escrito para todos nosotros. ¿Cuántos sabían eso? Hay un libro en la palabra de Dios que se llama el libro de la vida. En ese libro están escritos los nombres de los que creyeron. Sin duda, hay un libro en donde se escribieron estas personas que creyeron en Dios. ¿Dónde aparecen los demás? Si el juicio comienza con los de casa, ¿cómo va a aparecer el impío y el pecador? Dice la palabra de Dios esto, ¿verdad? ¿Cómo va a terminar el que practica el pecado y que no cree en Dios? Hay un editorial, ya se escribió, Dios lo conoce. ¿Sabes una cosa? Esto es lo bonito, Dios tiene un escrito, un prescrito, tiene el futuro ya. Y este día, si tú no eres cristiano o cristiana, si no sigues y sirves al Señor, este día puede cambiar. Y Dios puede escribir tu nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos han experimentado eso ya? Algunos a edad temprana, otros un poco más grandes, pero esto es lo que Dios promete. Entonces, Damasco nos habla de la soberbia. Cuidado con la soberbia, y hay que
tomar este consejo serio porque puede uno terminar en las ruinas. Verso 2, las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Ahora, la condición de los que no creen, de los que no sirven o siguen a Dios, ¿cuál es? Nos dice bien claro aquí que estas ciudades primeramente se convierten en ciudades desoladas, desamparadas, en majada. La palabra majada, ¿sabe qué indica la palabra majada? Un corral, un redil. En muchas ocasiones la palabra indica un chiquero. ¿Sabe lo que es un chiquero? ¿Qué es un chiquero? Un lugar donde ponen los puercos, donde se ponen los cerdos. Así termina la condición de los que no quieren servir o seguir a Dios. Encorralados en lugares sucios, en lugares que no quieres estar, porque así es el pecado. Lo ensucia a uno, lo llena a uno, y está uno en una condición, como quien dice, esclavizada. Pero nos dice bien claro el término, en majadas, quiere decir en lugares no muy deseables. Dormirán allí, y qué triste condición para una persona llegar tan bajo solamente porque no quiere seguir a Dios. Así como cuando Dios cambia la vida de uno para bien, el pecado cambia la vida de uno para mal. ¿Me escuchó? Cuando Dios cambia la vida para bien, el pecado cambia la vida para mal. Acércate a Dios, dice la palabra, y Él se acercará a vosotros. Pero también el pecado te aleja de Dios. Entonces dejemos eso que no nos permite acercarnos a Él. Hubo un predicador que acababa de invitar a sus oyentes a buscar a Dios, como yo lo estoy diciendo ahorita esta mañana. Busque a Dios, acércate a Dios. Había uno que estaba diciendo que se acercara a Dios, pero que era importante dejar el pecado, eso que lleva uno encima, que es pesado. Le estaba diciendo el predicador, usted sabe lo que es esa idea del pecado, es pesado. Uno va cargando con el pesado. Allá un joven por allá atrás se levantó y le dijo al predicador, óigame, espérenme un momento, usted está hablando de que el pecado pesa. Y le dice el predicador, sí, el pecado pesa. Dice, yo no siento nada. ¿Cuánto pesa? ¿20 kilos? ¿50 kilos? Dice, yo no peso nada, no siento ese peso. El predicador le pregunta a ese muchacho, si tú pones 100 kilos encima de un cuerpo de una persona muerta, ¿tú crees que lo va a sentir? El muchacho dice, no, pues ya está muerto, ¿cómo lo va a sentir? Y el predicador le responde, así es aquella persona que no siente el pecado y está vivo. Están muertos. Se mueven, comen, duermen, hacen todo, pero no sienten el pecado porque están muertos por dentro. Hay personas que practican el pecado, están en adulterio o están en fornicación, echan mentiras, roban, maltratan, hacen trampas, no sienten el pecado. ¿Qué significa eso, que no sientan el pecado? Este día te digo, están muertos por dentro. Los hijos de Dios, la Biblia dice, no practican el pecado. Eso no quiere decir que no nos equivocamos. Levante su mano si usted se equivoca. Bien alto, no le dé pena porque todos nos equivocamos. Yo me equivoco, usted se equivoca. Pero hay una diferencia enorme en confesar, Señor, yo me equivoco, ayúdame. A practicar un pecado y, como le acabo de decir ahorita, como que si no pasara nada. Sigue la gente igual. No siente remordimiento, no siente tristeza, no siente el peso del pecado. ¿Dónde va a terminar esta persona? Nos dice la palabra de Dios exactamente cómo termina: desamparado, se convierte en majada la persona, y inclusive su estado no va a ir en mejora. El estado de una persona va de mal en peor, de mal en peor. ¿Por qué? Porque espiritualmente está la persona muerta, están muertos. Cuando una persona no siente esa carga, que necesita ayuda,
tan fácil que es que todos nosotros hemos comprendido venir a Cristo, arrodillarnos delante de Jesús y pedirle perdón y ayuda, y Él viene y nos pone el antídoto que se necesita. No se trata el pecado con nada más que con la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. No se trata con ir a la iglesia, el pecado. No se trata con las buenas obras, el pecado. El pecado está dentro del hombre y no sale si el hombre no lo saca. ¿Cómo saca el hombre el pecado? Confesándolo delante del que lo puede perdonar, no delante de otra persona, delante de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Si tú confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte, limpiarte de toda maldad. Verso 3: y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y los que queden en Siria serán como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Ahora algo aquí bien interesante, que Dios no es parcial, porque Dios no es parcial. Él no hace excepción de personas. Para Él todos somos iguales, hombres, mujeres, chicos, grandes. Él dice todos somos iguales delante de Él. El hombre o la mujer que necesita a Dios debe acercarse a Dios. Y aquí dice acerca de Efraín, pero también se menciona Israel. Quiere decir, representa toda la nación de Israel. Dios no deja a uno fuera. En este caso hablamos de exactamente la disciplina de un padre para sus hijos. ¿Amas a tus hijos, hermano y hermana? Los padres que están aquí, ¿los amas? ¿Los amas como para disciplinarlos? ¿Los amas como para enderezar sus comportamientos y sacarlos de su estilo de vida? Israel, Efraín representan toda la nación. Significa que Dios va a tratar con todos directamente. A veces pensamos las personas fuera de lugar y nos sentimos privilegiados. Y decimos, bueno, Dios no puede hacerme esto a mí. Yo soy un cristiano, una cristiana, usted hermana podría decir. Dios que trate con los que practican, los que pecan, los que hacen esto. Dios es o tiene que ser diferente conmigo que con otras personas. No sé qué nos hace pensar eso. No puedo entender cómo los cristianos pensamos que podemos ir y practicar o hacer algo y pensar que a Dios se le va a pasar. Pensar que Dios no escuchó. Hay muchos cristianos que se dan licencia, y estoy usando el ejemplo de los cristianos porque esto es como un tipo como de epidemia, óigame, en la iglesia. Ya se ha pasado en la iglesia, ya no es necesariamente fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, como que hay una epidemia que los cristianos pueden hacer cosas, darse permiso o licencia de practicar ciertas cosas. Todavía sigo con la la tristeza en mi corazón de que hay cristianos que piensan que pueden tomar. Hay cristianos que pueden drogarse. O hay cristianos que tal vez puedan tener convivio con gente incrédula y no les pase nada, y que se sientan a gusto, y muchas otras cosas que yo puedo mencionar. Pero nunca, hermanos, es bueno acariciar el pecado. Nunca es bueno caminar por la orilla, porque un día resbalas, y ese día que resbales hasta abajo, y va a doler. Y cuando caigas, Dios no te va a condenar porque te has caído, pero sí te va a disciplinar. ¿Comprenden eso? Si eres hijo, hija de Dios, estás jugando con fuego, vas a sufrir las consecuencias, Dios te va a disciplinar. Santiago capítulo 4, versículo 8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4, verso 8. Pecadores, limpiad las manos. Y luego dice: y vosotros, cuando aquí hace la palabra una referencia a los que menciona vosotros, habla a un tipo de personas particular. ¿Sabe quiénes habla vosotros? Cristianos. Y vosotros, y luego ya les menciona a los cristianos que está describiendo, los de doble ánimo. ¿Qué dice? Purificad vuestros corazones.
A los pecadores les dice limpiar vuestras manos, y a los que son creyentes, que creen en Dios pero tienen doble ánimo, quiere decir un día están bien, el otro día no están bien, en una semana están bien, la otra semana no, les dice purificar vuestros corazones. ¿Cómo purificamos nuestros corazones? Por la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, con guardar tu palabra. Importante, tan importante. Entonces Dios no es parcial. Dios no permanece parcial con unos y a otros no. Dios es parejo con todos. Y si vamos a recibir su disciplina es porque la necesitamos. En aquel tiempo, verso 4, la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la gordura o grosura de su carne. Es lo mismo, gordura, grosura. Se enflaquecerá la grosura de su carne. Quiere decir lo que ellos tenían el yo, la carne que representa los deseos y todo eso. Eso se convertiría en flaqueza. Para el tiempo de disciplina que Dios va a emplear aquí, usted ya sabe que los hombres escribieron bastante acerca de la disciplina. ¿Por qué? Porque es necesario. Dios quiere que nosotros entendamos acerca de la disciplina. Padres que están aquí, Él quiere que tú entiendas que tú necesitas disciplinar a tu hijo o a tu hija. ¿Me escuchó? Digo esto porque hay padres que no disciplinan a sus hijos. Hay padres que no les llaman la atención a sus hijos, absolutamente. Les hablan mal a las personas, maldicen, usan malas palabras, hacen caprichos, berrinches, se comportan fuera de lugar. Escúcheme, no creo que estoy hablando de niños de 5 o 6 años, estoy hablando de personas de 50 años que hablan majadería delante de su mamá, delante de su papá, no les importa, tratan a los padres como basura. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque desde que eran niños nunca nadie les dijo nada, hicieron lo que quisieron. ¿Sabe que así son los que dicen creer en Dios y viven a su manera, y Dios les llama la atención y les trata de evitar, pero ellos siguen en su camino, siguen en sus sendas? Cuando Dios les aprieta un poco, entonces sí sienten la disciplina de Dios. Y escúcheme, porque Dios sabe tratar con uno. Aprieta exactamente donde nos duele. Como dice el dicho, Dios aprieta pero no ahorca. Bueno, no deje que le apriete, aunque usted sepa que no lo va a ahorcar. Mejor obedezca, haga caso a la palabra de Dios. Salmo 94, versículo 12. Como estamos hablando de la disciplina, es importante instruirnos y ver algunas escrituras que nos enseñan este principio bíblico. Yo creo en la disciplina, creo que Dios nos dio esa instrucción por algo. Salmo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Eso seríamos nosotros, que estamos dando lugar a ser instruidos en la palabra de Dios. Somos bienaventurados, somos más que felices. Para los padres que están aquí, Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Para los padres, Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Para todos en general, Hebreos 12:5, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Todavía para nosotros, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Le gusta ese? Es importante. Yo digo, yo acepté a Cristo en mi corazón, me convertí en hijo de Dios.
Y cuando acabo de leer esa escritura me recuerda que Dios me ama y me va a disciplinar. Ahora, yo creo que la disciplina física es importante. No estoy hablando del abuso físico, hay una gran diferencia. Disciplina física. La vara de la corrección, que es importante. Cuando eso no se usa, los hijos se desvían y se rebelan. Pero también al mismo tiempo, cuando usted emplea estos medios que Dios ha dado a los hombres, los hijos mismos reconocen. Mi hijo mayor, que gloria a Dios sirve al Señor en este ministerio con los jóvenes, me ha hablado por teléfono en ocasiones y solamente para decirme: hey papá, gracias porque cuando era chico me diste, porque ahora puedo apreciar. ¿Sabe por qué lo dice, pienso? Porque ahora tiene su hija. Y ustedes saben todo lo que yo trato de decirles con eso. No quiero usar a mi familia como el ejemplo. Usted tiene hijos que un día le van a decir lo mismo también. Gracias porque me amas. Hay que, en el tiempo que los disciplina, cuando uno les llama la atención, ellos no entienden. Y toma, le estás pegando y te quiero mucho, ¿verdad? Y ellos no entienden cuando uno les dice que les disciplina, no porque los ama. Han de pensar: ya se le botó la canica a este. Me dice que me ama y luego me pega. Pero es importante porque se queda en sus corazones el que tú los amas y los vas a enderezar. Así que todos los que son de Dios, ¿tú eres de Dios? Recibe el consejo de la palabra. Verso 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, es la idea que obedezcamos a Dios para tener vida, obedecerle a Él. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que no es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es lo que le acabo de mencionar. Los hijos le van a llamar un día o le van a decir: gracias por la disciplina que un día ejerciste sobre mí. Pero óigame, triste que hay madres llorando y lamentándose, padres que están lamentándose hoy porque nunca disciplinaron a sus hijos. Son rebeldes, son personas que tienen problemas hasta con la ley, se hicieron rebeldes con las autoridades, no respetan a nadie, algunos de ellos en la prisión, y madres desconsoladas, padres desconsolados por eso, a veces solamente por no usar lo que Dios da. Así es de que esta es la exhortación para nosotros con relación a la disciplina. Dios no es parcial, no se dé permiso de vivir en pecado, de practicar pecado. Dios no es parcial. Cambie eso, transforme eso, haga una decisión. Si no, Dios va a traer la disciplina y las consecuencias vienen. Verso 5, regresamos a Isaías, versículo 5: será como cuando sale el segador a recoger la mies y con su brazo ciega las espigas, será también como el que recoge las espigas del valle de Refaim. Cada vez que vemos la palabra segador o sembrador, que es en este caso la palabra, nos recordamos del trabajo de Dios para las personas. El sembrador está en la Biblia representado, o más bien la fotografía de Dios, Dios Padre, el sembrador. Cristo dijo: yo soy la vid, mi Padre es el sembrador. ¿En dónde trabaja el sembrador? Trabaja la tierra, planta la semilla. ¿Qué significa la tierra? En la palabra de Dios nosotros vemos que hay semilla que cae en buena tierra. ¿Qué es la tierra? La semilla es la palabra. La tierra es tu corazón.
Vamos juntos a leer la palabra de Dios y vamos por favor a Marcos, perdóname, a Lucas capítulo 8. Y vamos a leer esta porción que creo que es importante, porque sabes que en este momento está cayendo la semilla en tu corazón. Seas o no seas creyente, está cayendo la semilla en tu corazón al momento que tú la oyes. Si la retienes, si dejas que Dios trabaje, o sea, Dios trabaja la tierra, si dejas que Dios la remueva la tierra, cuando la semilla caiga, va a germinar. Se va a quedar en un buen lugar, buena tierra, porque tú le has dejado. Pero si la oyes y dices, nah, eso es un puro invento, si está cayendo la semilla, la tierra no fue removida por Dios porque no permitiste. ¿Y qué crees que va a suceder con esa semilla? Esa semilla no va a producir nada. Lucas capítulo 8, les dije, versos 4 hasta el versículo 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad de cada ciudad venían a él, les dijo en parábola o por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo las comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por uno. Y hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. ¿Oyó? ¿Escuchó eso? Retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? O sea que no hay que rendirse, ¿verdad? No hay que darse por vencido. La vida cristiana, algunos dicen, es bien bonita, gloria a Dios, es bien bonita, pero no es fácil. Y es más difícil donde hay acusaciones y donde hay personas que siempre están burlándose de ti. Es más difícil vivir la vida cristiana así, pero es posible porque Dios está con nosotros. Cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, cuando retiene la palabra oída uno, va a producir, porque estamos perseverando. El sembrador que nos dice aquí Isaías, cuando sale el segador a recoger la mies, nos dice bien claro cómo lo hace. Hay una mano que está sosteniendo el costal donde va el trigo, y hay una mano que está recogiendo. Regularmente los sembradores salen y recogen con una sola mano. Brazo, ¿sabe lo que significa brazo? Poder. La Biblia nos dice que el trigo y la cizaña crecen juntos en la tierra. Marcos capítulo 4, versículo 14. Crecen juntos. ¿Qué es lo que tiene uno que hacer cuando creces entre gente incrédula? ¿Condenarlos? Compartirles el evangelio, porque nunca debemos de perder la esperanza que un día vayan a venir a Cristo. También Dios hace lo mismo. No cortes el trigo, la cizaña. Deja la cizaña y el trigo crecer juntos hasta que venga el día en que sean cortados, y luego el Señor los va a separar. Esa ilustración es bien importante.
porque Dios no va a lastimar al trigo juntamente con la cizaña. Dios no va a condenar el trigo y la cizaña juntos. Y regularmente el sembrador jala y jala todo. Trigo y cizaña se viene todo junto. Hay otra manera que la palabra de Dios lo ilustra. Los cabritos y las ovejas. Unos están a la derecha y otros están a la izquierda. El trigo y la cizaña, los cabritos y las ovejas. Los cristianos, los incrédulos. Pero a todos nos va a juzgar Dios. Para todos va a haber. Y como nos dice la palabra, el segador recoge la mies, o sea, Dios viene y hace su obra aquí en su tierra, la que Él creó. Nadie le va a decir cómo hacerlo y Dios va a hacer el trabajo perfecto, no se va a equivocar. Si tú eres de Cristo, Dios no se va a equivocar. Serás apartado por Él. Vamos al verso 6. Nos quedan 6 versículos, 7 versículos. Quedarán en el rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir, algo queda en la planta aun cuando es sacudida. Hoy en nuestros días han inventado unos aparatos increíbles cuando sacuden esos árboles y se cae fruta verde y se cae fruta madura y queda muy poquita fruta, y me imagino yo que Dios va a hacer eso. El remanente va a quedar en el árbol. El que permanece en el árbol, ese lleva mucho fruto. El que no, es cortado. Si permanecemos en el árbol, entonces vamos a llevar fruto, ¿sí o no? Nos dice la palabra de Dios que solamente permaneciendo en el árbol, San Juan capítulo 15, solamente permaneciendo en el árbol, en la vid. Ahora sí, literalmente, somos el fruto de la vid. Ese es el nombre de nuestra iglesia, ¿sabía? Somos el fruto de la vid. Somos el fruto de lo que la vid produce. Los pámpanos, las ramas, y dentro de, o más bien en nosotros debe estar el fruto que Dios espera ver. Un fruto, dígame. Vamos, hermanos, todos ustedes ya saben. Amor, paz, gozo, benignidad, templanza. Esa es una actitud que aprendemos, la humildad. No es fruto, frutos. La paciencia. Son 9. Son los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Léalo. A ver si ahora sí me los dice. Vamos allá. Gálatas 5:22. Cristo decía su humildad, es un buen punto la humildad, pero dijo Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde. Quiere decir, eso lo podemos aprender. Eso se obtiene a base de seguir el ejemplo y de pedir la ayuda de Dios a ser humildes, enseñarnos a ser humildes. Ahora sí, vamos a leerlo juntos. Nos dice la palabra, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas no hay ley. Son 9. Lléveselos a casa hoy. 9. Los frutos que el cristiano debe tener son importantes porque allí se va a ver el carácter de Cristo en usted. Y eso es lo que Dios quiere hoy, que nos vayamos de este lugar pareciéndonos un poco más a Cristo. Verso 7, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, o sea, al Creador, el que hizo todas las cosas. Yo le invito, hermano o hermana, que vean el video que tenemos en la página de la computadora, la página de internet. Hay un video que es evolución contra creación. Está en inglés. Yo sé que tal vez no hable inglés, pero importante el notar cómo los disque sabios se convierten en personas necias. Porque profesan ser sabios y luego se convierten tan necios que creen todo tipo de disparates. Si usted escuchara lo que dicen algunos de ellos. Pero Dios ha usado a esta persona, le ha dado sabiduría para hacer entrevistas a este tipo de gente
y solamente ponerlos en el lugar donde Dios quiere ponerlos, porque Dios escogió lo necio para avergonzar lo sabio. Se apoyan en su propia opinión. Véalo, creación versus evolution. ¿Así se llama, Jesse? Creación versus evolution, creation. Evolution versus God, o sea, evolución contra Dios. Véalo. Busque la página de internet cchfrutodelavid.com, recursos, y luego vaya a videos. Y usted va a ver ahí los tres. Ellos mirarán a su hacedor, al creador. Qué bueno es que nosotros levantemos los ojos al cielo, veamos a nuestro creador, porque Él nos hizo y no nosotros a Él. Vamos a ver nosotros lo que pasa con aquellas personas en el versículo 8, que ellos comienzan algo y terminan mal porque lo comienzan. Dios, que hizo todas las cosas, quiere que comencemos con Él y terminemos con Él, ¿sí o no? Pero el hombre empieza cosas y termina con Él, el hombre, con sus propias manos. Y no mirarán a los altares que hicieron sus manos, ni mirarán a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol, o sea, el carácter de la idolatría. Todo lo que el hombre hace. Ya le he dicho yo que regularmente los que hacían ídolos a su imagen y a su semejanza, la semejanza del hombre. Depende cómo era la persona, así hacían sus ídolos ellos. Y así es casi toda la gente. Con sus propias manos hacen imágenes. Se escogen su propia manera de escoger el camino a las cosas espirituales, y ya que se escoge a una imagen de acera, o se escoge una fotografía, o se escoge cualquier cosa, cosas que el hombre ha hecho. Por eso la iglesia no debe de tener imágenes en sus templos, porque Dios no es o está representado en una imagen. Dios es espíritu. Usted y yo debemos de buscar a Dios en espíritu. No necesitamos una imagen para poder creer en Dios. Dios está aquí, aunque usted no lo crea, y aunque lo negara, Dios está aquí. Él se mueve en todas partes. Pero hay gente que necesita ver algo, o pasan enfrente del templo y piensan que a ese momento tiene que haber reverencia, o yo no sé por qué la gente piensa así. Bueno, sabemos por qué el Espíritu de Dios no está ahí, ¿verdad? El hombre termina haciendo lo que el hombre piensa. Imágenes, estatuas, fotografías, y aún hasta las cosas naturales. El Dios del fuego, el Dios de la lluvia, el Dios del sol. ¿Cuántos dioses no hay en realidad? Del mundo incrédulo, idólatra. Pero ese es el problema, porque cambian a Dios por las cosas que no deben de cambiarlo. Romanos capítulo 1 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos 1, versos 18 al 32. Cambian a Dios por la imagen del hombre. Dice desde el versículo 18 de Romanos capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es el mismo principio que hemos estado viendo, la práctica de las personas, la idolatría, el desobedecer a Dios. Se dice por cada quien por su camino, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vuelvo a repetir, Dios no necesita una representación de Él. ¿Dios tiene principio? Respóndanme los que crean, tengan convicción. ¿Dios tiene principio? No puede tener una madre.
ni un padre. ¿De acuerdo? ¿Dios tiene fin? No. Como creyentes concluimos, si Dios tiene todo lo que existe, Dios lo creó, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios no es una imagen a quien se le pueda decir esto representa a Dios. Problema con los israelitas porque hicieron imágenes de Dios y Dios los castigó. Nosotros no podemos terminar haciendo imágenes. Tenemos una cruz allá afuera en la iglesia. Esa cruz representa algo, no es una señal de adorno la cruz que está afuera. Esa cruz representa algo. ¿Sabe qué representa esa cruz? No significa una iglesia cristiana. La cruz era un símbolo pagano. La cruz significa muerte. Era un lugar donde castigaban a los criminales. Eso me recuerda a mí que allí murió Jesús por mí. Pero no que está Dios ahí y que si yo voy y busco a Dios allí, Dios me va a oír o me va a conceder un milagro. Y la gente desafortunadamente tienen esa tendencia de ir y buscar en los objetos religiosos ayuda. Y Dios dice no. Eso se llama idolatría. Cambian la imagen de Dios por la imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y luego cambian lo natural por lo que no es natural. Cambian la verdad por la mentira. Versos 25, 26, 27, 28, ahí viene el resultado de no poner a Dios en su lugar. Y Dios no puede ser el segundo, el cuarto, el quinto. Dios tiene que ser el primero y el último, el principio y el fin para nosotros. Terminamos versos 10 hasta el verso 14 de Isaías. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. ¿Quién es la roca de nuestro refugio? Nos dice la palabra de Dios bien claro en el Salmo 18, verso 2. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso es lo que significa roca. Roca es como aquella cueva donde David fue y entró, escondiéndose de Saúl cuando lo quería matar. Roca es algo enorme, no estamos hablando de una piedra. Algo que te cubre, algo que de veras te protege. Refugio, la roca de nuestra salvación. Pablo escribió en 1 Corintios y esa roca era Cristo. Cristo, la roca. Otra vez dice en el versículo 10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. En el día de que los plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Parece que todo va bien en algunas personas, trabaja todo. Aquí el ejemplo es de que sí vas a plantar y vas a retoñar y todo, pero alguien más se va a llevar el fruto. Alguien más recibirá el fruto de tu trabajo. Cuando eres esclavo del pecado, alguien más se está beneficiando de ti. El diablo está contento. El enemigo de tu alma está solamente sacándote y sacándote y sacándote, porque eso es lo que quiere. Y luego el verso 12 dice ay. Ay es una expresión en inglés woe, que son expresiones de gran dolor, de gran tristeza. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. ¿De quién habla? De los asirios que venían a tomar al pueblo de Israel. Hay quiere decir, hay de ellos. Y murmullo de las naciones que habrán alboroto por bramido de muchas aguas, que puede referirse a los babilónicos. Los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios, y escúcheme cuando dice pero Dios, esto es algo que nos debe de bendecir a todos. ¿Alguien ha estado en una situación donde
parece que va a suceder algo, pero no sucede. Y es cuando debemos decir, pero gracias a Dios no me sucedió nada. Se iba a caer algo sobre ti y algo lo detuvo, pero gracias a Dios se detuvo al mismo momento que me iba a quitar de ahí. No son coincidencias. Ustedes no creen en las coincidencias. Pasa un carro bien cerquita de ti, casi te atropella, pero dices, pero gracias a Dios no me atropelló, ¿verdad? Y aquí dice lo mismo, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino, al tiempo de la tarde. Aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Déjeme compartir estas escrituras con usted, solamente escríbalas. Hecho 17:30. Lo voy a repetir, si no sale en la pantalla, solamente escriba la referencia. Es el pero Dios, para que comiences a ver lo que Dios hace en tu vida. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 26:22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pero Dios, acuérdense que ese es el punto ahorita. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 1 Corintios 12:6, perdón. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 1 Corintios 5:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15:38. Pero Dios le ha dado al cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. 2 Corintios 7:6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. 2 Corintios 8:16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y luego continúa el versículo, por supuesto. 2 Timoteo 12:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero Dios te ama. Y Dios está al tanto de ti. Y siempre que sucede algo, yo creo que todos debemos decir lo mismo. Pero Dios. Me pude haber perdido, pero Dios me alcanzó. Dios tan bueno y misericordioso. Finalmente, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, lo que Dios ha hecho para nosotros. Nos ha escogido en el amado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y quiere decir, ahí va a estar Dios. Siempre. Confía en Él. Esos que nos aplastan, esos que nos saquean, se las verán con Dios, no con uno. Nosotros no tenemos que vengarnos, nosotros no somos los que tenemos que pelear. Deja tu venganza para Dios.
Hay mucha gente que se aprovecha de los cristianos. Muchos. Se burlan y se aprovechan. Y ellos piensan que nosotros no debemos de decir nada porque somos cristianos. Y quieren tomar ventaja de esto. Tú no puedes decir nada. ¿Será así? La Biblia nos dice, hay que ser mansos, pero no dice así, ¿verdad? Que no se aprovechen de uno, porque uno tiene que ser manso, pero no menso. Y cuando una persona se está burlando de un cristiano, vez tras vez tras vez, hay un tiempo que hay que parar el alto. A ver si usted se puede distinguir entre estas personas. Cristianos telescópicos. ¿Cómo se distinguen? De lejos. Desde lejos te das cuenta que son cristianos. Cristianos microscópicos. Los tienes que examinar de cerquita. Cristianos fosforescentes. Hasta en la oscuridad se pueden ver, claro. Cristianismo o cristiano esférico, por cualquier lado que le busque le vas a encontrar. Cristiano enciclopédico, que conoce muchas escrituras, mucha historia de la Biblia. El cristiano campana es tan, pero tan cristiano. No sé cuántos la agarraron. El cristiano clandestino, difícil saber si eso no es. El cristiano héroe, el que se piensa el llanero solitario. El cristiano ecológico, por naturaleza es cristiano. El cristiano es el cristiano invisible. ¿Cómo es el cristiano invisible? Es tan claro que es difícil verlo. A ver si lo entiendes. El cristiano invisible es tan claro que es difícil poderlo ver. El cristiano carrilla, que solamente se la pasa bromeando. El cristiano mosca, que anda molestando a los demás. El cristiano chuparrosa, que anda de flor en flor. Quiere decir que anda de iglesia en iglesia. A veces por eso la gente se burla de uno. O a veces por eso la gente se ríe de los cristianos. Porque no hay un cristianismo definido, no hay una fe clara en la palabra de Dios, no hay una convicción fuerte. Comprometemos nuestro cristianismo a veces y es por eso que la gente a veces se quiere burlar de uno y aprovecharse de uno. Pero hermanos, Dios no nos dice que seamos mensos, que seamos mansos. Mansos es una palabra importante. Poder bajo control. Quiere decir, podemos hacer mucho, pero preferimos no, para no lastimar, para no ofender al prójimo. Así es de que así fue Cristo. Cristo tenía todo el poder para decir no a los pecadores, sin embargo, voluntariamente entregó su vida. La dio por todos. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos haga como Él en carácter.